Chicos, muy buenos días. Vamos a trabajar con lo que es estadística. Para eso vamos a ver lo que es una medida de dispersión. Había indicado también que todos deben haber leído. El día de ayer ya les indiqué que hoy vamos a trabajar sobre medidas de dispersión con datos agrupados. Primero debemos ver qué es un dato agrupado. Un dato agrupado es cuando nosotros reunimos una serie de datos y podemos ubicarlos en intervalos. Recuerden eso, habíamos indicado nosotros y lo que vimos la clase anterior también, intervalos. Y miren, aquí también en estadística vamos a trabajar con intervalos. No se olviden, chicos. Entonces, dicho eso, estamos hablando de medidas de dispersión. ¿Qué entendemos por medidas de dispersión? Medidas de dispersión es cuánto se aleja o cuánto se acerca hacia el centro. Hablemos así del centro, es decir, al dato promedio que tenemos entre todos. Es cuánto se aleja y cuánto se acerca de un cierto dato. ¿Estamos de acuerdo? Esas serían las medidas de dispersión. Entonces, miren, con respecto a eso, la medida de dispersión nos informa sobre cuánto se aleja del centro de los valores de la distribución. Miren, es lo que acabé de indicar, ¿no es cierto? Aquí ya nos da en teoría. ¿Irán tomando nota, por favor? O a su vez van haciendo capturas de pantallas. Captura. Bien, ya. La tabla de frecuencias. Recuerden que una tabla de frecuencias es donde nosotros podemos organizar datos. Nos resulta una forma más fácil ir abreviando, ir agrupando todos los datos que nos den. Por eso se denomina tabla de frecuencia. Algunas veces se repite la muestra, eso es una frecuencia absoluta. Recuerden, la tabla de frecuencias es el sitio donde podemos organizar la información de una mejor manera. Ya, luego que habíamos hablado de la tabla de frecuencias. Tenemos lo que es la media aritmética. Usted sabe, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué es la media aritmética? En este caso, vamos a poner un ejemplo en las notas que usted tiene del trimestre. Sumamos todas las notas y dividimos para el número de notas que usted ingresó. Si tiene, por ejemplo, 8, 9, 10, 7, 8, son 10 notas. Sumamos las 10 notas, dividimos para el número de notas y esa sería la media aritmética que usted tiene cuando tenemos en datos lineales. Ya vamos a ver la fórmula para obtener de datos agrupados. Bien, la marca de clase. Escucharáme bien. La marca de clase la obtenemos al sumar un valor inicial y un valor final. En este caso, yo les pongo un ejemplo. Si yo el valor inicial es 7 y el valor final o el intervalo inicial es 7 y el intervalo final es 9, 9 más 7, ¿cuánto es, Dylan? 9 más 7. Dylan. 16. 16. Como me dice la marca de clase, sumo los dos, mírame bien, el intervalo inicial y el intervalo final, sumo los dos y divido para 2. Entonces la marca de clase sería en este caso 8. ¿Sí estamos de acuerdo? Oírame bien, sumo, cuando voy a obtener la marca de clase, sumo el intervalo inicial y el intervalo final y divido para 2. ¿Sí estamos claros? John Jairo, si yo tengo el intervalo inicial 10 y el intervalo final 20, ¿cuál sería la marca de clase? John Jairo. John Jairo. Chicos, Sería 30, dicen. a ver, a ver, a ver. No es 30, digo que sumo la marca. A ver, chicos, me disculpan por favor por elevar la voz. En este caso, acabo de indicar que la marca de clase obtengo al sumar el intervalo inicial, el intervalo final, sumado con quién? Divido para 2. En este caso, el ejemplo que yo di, intervalo inicial 10, el intervalo final 20. Sumo los dos, 10 más 20, 30. Divido para 2, me daría 15. En este caso sería ¿qué? La marca de clase. No se olviden, de esa manera obtengo la marca de clase. Sumo el intervalo inicial más el intervalo final y divido para 2. Listo. Tengo aquí el intervalo. Par de números entre los cuales se estima que estará cierto valor desconocido. Recuerden lo que hicimos nosotros en los intervalos de los deberes, en las inecuaciones. Ahí teníamos intervalos. ¿Sí se acuerdan? Entonces, miren, es el valor. Teníamos X mayor que un número, menor que otro número. Entonces, ahí estamos hablando de ¿qué? De un intervalo.
Recordarán, por favor. ¿Y cómo obtengo el intervalo? Al sumar. Ya vamos a ver eso, el rango. Ya vamos a ver cómo obtener también un intervalo. Ya. A ver, de los valores que se muestran a continuación. Oírame, este es un ejemplo nada más. De los valores que se muestran a continuación. ¿Qué valor está más alejado y qué valor está más cercano al 62? Yo voy a ponerles una lista de números aquí. De aquí, ¿cuál es el número que está más alejado al 62? ¿Cuál sería el valor que está más alejado? 225. muy bien. ¿Cuál sería el valor que está más cercano al 62? 58. 56, 58. 46. A ver, no. 46. Más cercano. No, 58. 58. Eso, 58. Muy bien. Esos serían los números. Mire, el 58 y el 225 serían los números que están más alejados y más cercano al 62. El más alejado al 225. Listen, ¿puede repetir, por favor? Simplemente es un ejemplo que acabo de poner en este caso que nos indica cuál es el valor más alejado y más cercano al 62. Si yo pongo el 62 en toda esta serie de números, ¿qué valor está más cercano? El más cercano al 62, 58. ¿Y cuál de todos estos números, cuál es el más lejano? 225. Entonces, por eso decimos el más cercano 58 y el más lejano 225 de esta serie de números de aquí. Bien, luego dice, para realizar el análisis es necesario definir las medidas de dispersión. En este caso, yo voy a conocer cuáles son las medidas de dispersión. Voy a conocer, perdón, cuáles son las medidas de dispersión. Usted debe ir tomando nota. ¿Cuáles son las medidas de dispersión? Únicamente va a ir tomando nota, a pesar que en el libro usted tiene las fórmulas y para que conozca usted debe realizar un formulario. ¿Qué es el formulario? Ir escribiendo las fórmulas que vamos a ver aquí, nada más. Esto es estadística. Entonces, mire, la primera medida de dispersión, ¿cuál ha sido? La frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Dense cuenta, es el número de veces que se repite un dato. Óigame bien. ¿Qué ha sido la frecuencia absoluta? El número de veces que se repite un dato y esa representación es FI. El rango. El rango es el intervalo entre el valor máximo y el valor mínimo de una expresión. Valor máximo y valor mínimo. Ese sería el rango de una expresión. Óigame bien. Es la relación que existe entre el valor máximo y el valor mínimo. Es decir, voy a sumar lo máximo y voy a restar el mínimo. Y eso sería el rango. Bien, mire, por eso aquí nos da rango igual. El valor máximo, x a la n. Y el valor mínimo, x sub i. Aquí, por ejemplo, si yo tengo datos 30 y 10, yo voy a ver cuál sería el rango. 30 menos 10, ¿cuál sería? 20. Ese sería el rango, chicos. ¿Sí estamos de acuerdo? Voy a restar el valor máximo menos el valor mínimo. Aquí, si es que yo quiero obtener valor máximo menos el valor mínimo, ¿cuál es el máximo? Dylan, de esto, ¿cuál es el valor máximo? 225. Ya. Matías Paredes, ¿cuál es el valor mínimo? 36. Ya. Resto los dos y ahí voy a tener que un rango, ¿no es cierto? Bien, chicos. Seguimos con las medidas de dispersión. La varianza es la primera medida de dispersión. La varianza se representa como variabilidad, es decir, cómo va a variar un dato desde la obtención de la varianza, la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Recuerden que aquí yo voy a obtener una media y voy a ver si es que varía hacia la parte superior o hacia la parte inferior. Miren aquí, yo vi cuál era la varianza con respecto a 62. Es el mínimo, el más cercano y el más lejano. Entonces aquí hemos visto cómo se va alejando o cómo se va acercando. La fórmula para ver eso tenemos varianza es igual, gema al cuadrado es igual, sumatoria de x menos x promedio elevado al cuadrado sobre n. Eso está en el libro, chicos. Aquí no salió bien la fórmula, pues en el libro tienen la fórmula de la varianza. Entonces, chicos, siguiente.
¿Qué tenemos? La desviación típica. ¿A qué se refiere la desviación típica? En este caso es una medida que ofrece información sobre la dispersión media de una variable. Se representa como sigma, ¿no es cierto? Acabamos de indicar sigma. Entonces, miren, esto casi los conceptos vamos a aprendernos luego. Lo que vamos a ver ya con un ejercicio más adelante. Y la fórmula, miren, desviación típica, sigma es igual, raíz cuadrada de la sumatoria de la frecuencia absoluta que multiplica. ¿Esta qué era? ¿Quién me puede decir que era la X? X promedio. Marca de clase. Recuerden, solo la X, marca de clase. Y aquí tengo X promedio todo elevado al cuadrado sobre N. N es el número de datos que yo voy a tener. Verán, solo quiero que copien las fórmulas, quiero que vayan viendo los conceptos. Más adelante hacemos un ejercicio para que quede esto sumamente claro. Bien, la otra, ¿cuál es? Desviación media. La desviación media, verán, su nombre lo dice, desviación. Es la media aritmética, es el conjunto de datos. Es la media aritmética de los valores absolutos, oígame bien. ¿Cuándo decimos que es un valor absoluto? Cuando todos son positivos. Ya, entonces la fórmula, en este caso, desviación media es igual, sumatoria de ¿qué? Frecuencia absoluta que multiplica el valor absoluto de marca de clase menos el promedio sobre N. Ahí estaríamos hablando de qué? De la, en este caso, ¿de qué? De la desviación media. Luego tenemos ¿qué? El coeficiente de variación. Es la relación entre la desviación media, la desviación típica de una muestra y su media. Vamos a ver, en este caso, coeficiente de variación, miren, sigma sobre el promedio, en este caso X promedio por el 100%. Ese sería ¿qué? El coeficiente de variación. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Entonces, todo es aplicación de fórmulas. Recuerden, por favor. Entonces, aquí ya tenemos el coeficiente de variación. Luego vamos a ver coeficiente de variación de desviación media. Es la relación entre la desviación media, es decir, entre esta de aquí, entre la media y su media aritmética, perdón. En este caso tendríamos que coeficiente de variación, desviación media es igual desviación media sobre la media aritmética por el 100%. Como les acabo de decir, estas fórmulas usted tiene en el libro. Esto puede hacer usted un formulario cuando le pidan calcular o realizar una tabla de distribución. Bien, chicos, vamos a hacer un ejercicio. Realizar una tabla de frecuencias con los siguientes datos. ¿Quién me puede decir qué era una tabla de frecuencia? Señor Tapanta, por favor, ¿qué era una tabla de frecuencias? Señor Tapanta. Ahí yo quiero que opinen, quiero que hablen. Si es que se salen de la clase, pues lamento mucho, yo ya no les recibo. Matías Paredes, ¿qué era una tabla de frecuencia? Era una tabla que calculaba. Es una tabla en la cual puedo ordenar los datos en una forma rápida y sencilla. Óigame bien, eso es una tabla de frecuencias. Bien, ¿qué vamos a hacer? De acuerdo a los requerimientos, ¿qué nos dice? De las Indica el número de observaciones de cada categoría. Ya, vamos a ver. Entonces, además creamos columnas para registrar los otros requerimientos. Bien, aquí vamos a poner un ejemplo en la cual vamos a demostrar cómo vamos a ir resolviendo cada uno de ellos. ¿Qué es lo que dijimos? Tabla de frecuencia es aquella que nos permite organizar datos de una mejor manera y en una forma rápida y sencilla. Óigame bien, eso era una tabla de frecuencias. Entonces aquí, miren, vamos a hacer la tabla de frecuencias. Aquí, ¿con qué vamos a trabajar? Calificaciones. Tenemos la marca de clase, tenemos que la frecuencia absoluta, tenemos la multiplicación entre la marca de clase y la frecuencia absoluta. Luego tenemos la multiplicación de ¿qué? De la frecuencia absoluta por la diferencia entre ¿qué? Entre la marca de clase y la media aritmética es elevado al cuadrado. Luego tenemos esto, frecuencia absoluta por el valor absoluto de la marca de clase menos la media aritmética. Bien, chicos,
Los datos que a nosotros nos van a dar para poder resolver la tabla de frecuencias y aplicar las fórmulas es lo siguiente, nos dice calificación. Muy bien, aquí nos dan los datos agrupados. Y aquí tenemos, ¿qué? Los rangos. Miren, el intervalo de 43 a 47, de 47 a 51, así sucesivamente. ¿Y qué otro dato nos van a dar a conocer? La frecuencia absoluta. Bien, ¿qué nos dice? Que del 43 al 47 existen 6 datos. Del 47 al 51 existen 10 datos. Del 51 al 55, 2. Así sucesivamente. Miren, estos datos son conocidos. Estos datos nos van a dar. Y entonces, luego, ¿qué voy a obtener? La marca de clase. ¿Cómo obtengo la marca de clase? Recuerden, sumo el intervalo inferior y el intervalo superior. 43 más 47, ¿cuánto me da? 90. 90 para 2 a 45. Recuerden, ¿está clara esta parte? Axel Paredes, ¿cómo obtuve la marca de clase? Sumo el intervalo menor con el intervalo mayor y divido para 2. ¿Sí estamos claros? Axel Paredes. ¿Perdón? Margarito, ¿me puedes repetir, por favor? Para obtener la marca de clase, óigame bien, para obtener la marca de clase, usted ve aquí que tengo intervalo inferior, el del lado izquierdo, y el intervalo superior, el del lado derecho. Sumo los dos intervalos y divido para 2. Eso sería la marca de clase. Miren aquí, ¿sí estamos claros ya? Gracias. Ya, muy bien. Ahí obtuvimos la marca de clase. Para obtener esta parte de aquí, ¿qué dice? X, que es la marca de clase por la frecuencia absoluta, multiplico simplemente esto, 45 por 6. Luego 49 por 10. Luego 53 por 2, 57 por 16, 61 por 2. Y obtengo el valor. Pero antes de eso, en este caso, sumo la frecuencia absoluta. ¿Y cuántos datos tengo? 100 datos, ¿no es cierto? Ese sería N. Recuerden, esto sería N. ¿Alguna pregunta, chicos? Sumo todos estos datos, 6, 10, 2, 16, 12, 20, 24, 6 y 10. Dicen, ¿y cómo sacamos esos datos de ahí? ¿Cuáles? Lo del 6, 10, 2, 16, 12, Estos 20, datos nos 24, dan a 6. conocer, acabo de indicar. Estos datos nos dan a conocer. Estos La datos nos dan frecuencia a conocer. Lo que estamos calculando es lo que indico. En este caso, marca de clase y esta suma que debe hacer usted, sumar todos estos datos de aquí. Y ahí obtenemos esta sumatoria. Sumado todo, ¿cuánto nos da? Nos da 100. ¿Sí estamos claros? Esto no tenemos, sino nosotros, si es que nos dieran datos simples, ahí debemos ir contando. Pero en este caso nos van a dar porque son datos agrupados. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Sí está claro Mister, eso? ¿me Sí. podría explicar lo del el segundo término? ¿Cuál es el segundo término? El 45 hasta 77. Del Los 45 de la al mitad. 70. ¿Dónde? XX. Esa es la marca de clase, acabo de indicar. Sumamos esto, más esto, dividimos para 2. ¿Sí estamos claros? Verán, chicos, que se nos va a terminar el tiempo, así es que, por favor, rapidito. Miren, sumo el lado izquierdo más el lado derecho, intervalo inferior, intervalo superior, y divido para 2. Eso es lo que hice, esta es la marca de clase. Este dato nos dan a conocer, este dato nos dan a conocer. Y entonces ahí vamos a obtener. En este instante, para obtener la media aritmética, hago la sumatoria X por FI, es decir, multiplico esto por esto y voy a sumar. ¿Y divido para cuántos datos que tengo? Divido para 100 datos. ¿Por qué? La sumatoria de esto nos da 100. ¿Sí estamos claros? Bien, entonces mire, si es que usted hace 45 por 6, ¿cuánto me da? 270. 49 por 10, 490. 53 por 2, 106. 57 por 16, 912. Sumo todo eso y divido para ¿cuánto? Para 100. Oírame bien. Este total de aquí, sumo todo y divido para 100, me va a dar un total de ¿cuánto? De 62.12. Ya van a ver. Total la suma de esto, ¿cuánto me dio? 6.212. Sumo todo, 270, 400. Les había solicitado que tengan calculadoras. Sí. Sumo todo esto y divido para 100, porque aquí me dice N.
Y usted recordará que n era el número de datos. ¿Cuánto tengo? 100. Entonces, si divido 6.212 para 100, me va a dar 62.12, que es la media aritmética. Ahí obtengo la media aritmética de los datos agrupados. Entonces, aquí, ¿qué me dice? X menos X promedio. Entonces, ¿qué voy a restar? 45 menos 62.12. Esto simplemente voy llenando las tablas, aplicando las fórmulas que va indicándome aquí. Al hablar de eso, bueno, luego explico el rango. Al hablar de eso, mire. Menos 17,2. Menos 62.12, menos 17.2. Y todas las operaciones, miren, 45 resto de ¿cuánto? Del 62.2. 49 menos 62.2. 53 menos 62.2. 57 menos 62.2. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí estamos claros en eso? Chicos, Sí. ya. Aquí no hice ninguna sumatoria porque no me pide sumatoria. Ya vamos a verlo. Aquí, ¿qué dice? La frecuencia absoluta menos esto que multiplica a esta. Apaguen el audio, por favor. Bien, entonces la frecuencia absoluta, que es esta parte, esta columna de aquí, multiplico por la columna de acá. Esto de aquí primero elevo al cuadrado y multiplico por la frecuencia absoluta. Entonces, miren, esto de aquí, si elevo al cuadrado, hagan por favor, solo un ejemplo, hagan este de acá abajo. 1.12 por eleven al cuadrado. Rapidito, 1.12 elevado al cuadrado. ¿Cuánto me da? 1.254 Ya, eso por 12. por 12 es igual a 15,05. Muy bien, 28. 15.05. Hagan el otro. Hagan este, 17.12 al cuadrado. es igual a 295,84. Por 6. Es igual a 1775,04. No, 1758,57 debe darles. Hagan bien. 17.12 elevado al cuadrado. Verán que yo también estoy haciendo en mi calculadora, ¿no? 290,9. ¿Por 6? Ya, por 6. 6 es igual a... Igual a 1758.56. Eso, muy bien. Ese es el resultado. Bien, ahora miren, 56. ¿qué debo hacer? Valor absoluto. ¿Qué decía? Cuando tengo un valor absoluto siempre va a ser positivo. Es decir, aquí, menos 17.12, como dice que es valor absoluto, siempre va a ser positivo. No hay cantidades negativas. En este caso, esto multiplico por 6. Multipliquen por 6. Esto de aquí por 6. Esto de aquí por 6. ¿Cuánto me da? 102,72. Eso, muy bien. Miren, y eso tengo. Esto es lo que debo hacer para encontrar que la tabla de frecuencias. Chicos, ya mismo se acaba el tiempo, por favor. Espero que sigan tomando nota de todo. Mañana hacemos un ejercicio de estos. Bien, entonces ahora simplemente vamos encontrando que lo que nos había indicado, la varianza, ¿a qué es igual? Solo aplico fórmulas. Aquí, como dice, esta ya tengo, sumatoria de FI. Sumatoria de FI, mire, ya tengo aquí el resultado. Entonces, ¿qué hago? Aquí ya tengo la sumatoria, que es 6.978.56 dividido para 100. ¿Cuánto me daría? ¿Me daría cuánto? 69.79. Solo ya es aplicación de fórmulas. Y el momento que digo aplicación de fórmulas, ya es reemplazos. ¿Sí estamos de acuerdo? Mire, al comparar con la media aritmética, si nosotros observamos aquí 69.79, comparamos con la media aritmética que es 62.2, no existe un valor muy grande, muy alejado. ¿Cuánto se aleja? Apenas 7, ¿no es cierto? O 6 punto algo. Entonces, miren, en este caso no existe un alejamiento mucho de lo que es la varianza. No existe una varianza muy prolongada que se dice. Bien. Para mañana no hay deber, chicos. Lo único que me van a completar es aplicando las fórmulas y ver los resultados. ¿Sí estamos de acuerdo? Las fórmulas que yo les di
con los datos que yo realicé en la tabla de frecuencia. Con esos datos me van a completar este ejercicio. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, de No acuerdo. le mandamos a Alicia, no. ¿Perdón? Eso no le mandamos, no.